Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. El horrible regreso del racismo. O siempre estuvo allí. Se suponía que el racismo se terminaría en Europa. Se suponía que Europa y el mundo occidental habían aprendido de las terribles consecuencias de su pasado. Según la narrativa oficial en el mundo occidental, la aceptación del racismo ni siquiera es una cuestión. Son los principales defensores de los derechos humanos y nunca tolerarían el racismo. Pero los hechos los contradicen y las similitudes entre los racistas de hoy y sus antepasados son realmente inquietantes. El mundo es dolorosamente consciente de que el racismo vuelve a levantar su fea cabeza, especialmente después de que millones de sirios se vieron obligados a convertirse en refugiados y buscaron seguridad en otros lugares. Europa siempre se jactó de abrazar a todos, independientemente de su género, fe u origen étnico. Entonces, cuando estos nuevos refugiados acudieron a Europa en busca de ayuda y vieron la cara fría del rechazo, entendieron que la realidad difería significativamente de la imagen pintada. Hemos escrito repetidamente sobre la terrible experiencia de los refugiados y la creciente ola de xenofobia. Sin embargo, hay otro aspecto menos discutido del problema y es cómo los atletas de color o musulmanes tienen que soportar el acoso racista incesante. Por increíble que parezca, ¿es común que los jugadores de fútbol de color sean acosados durante los juegos o que los jugadores musulmanes sean atacados con insultos racistas? En el Reino Unido, el extremo de Newcastle Yassin Ben Elmani explica que el abuso islamofóbico se ha convertido en algo habitual para él y sus amigos. Él dice, cuando jugaba a nivel de base, muchos de mis amigos y yo recibimos comentarios como, terrorista suicida, y, terrorista, cosas por el estilo. Fue bastante abrumador e inquietante. Te afecta mentalmente dentro y fuera de la cancha. A veces, cuando recibes el abuso en la cancha, te afecta en los próximos días, incluso semanas. Fue muy difícil de experimentar. En Francia, un futbolista de origen argelino, Samir Nasri, tiene un problema similar y habla de la creciente animosidad en la sociedad francesa. Los franceses se volvieron contra los musulmanes. Hace 10 o 15 años, no era así. No me gusta cómo está la mentalidad en Francia ahora. El delantero del Barcelona, Samuel Eto'o, es de Camerún y los fanáticos se burlan de él regularmente cuando sale al campo. Incluso los nombres de fama mundial no pueden escapar de la brutalidad del racismo, que se hizo evidente cuando Roberto Carlos fue acosado durante un juego en Rusia, lo que lo hizo abandonar el campo con frustración. Otro episodio inquietante tuvo lugar en los EU. Cuando el jefe de seguridad de los jefes musulmanes de Kansas City, Hussein Abdullah, anotó un punto y se inclinó en oración en el campo. Más tarde fue penalizado por la acción, pero muchos de sus compañeros cristianos habían hecho lo mismo anteriormente y nunca enfrentaron una penalización. Estos son solo algunos ejemplos y no hay duda de que tales muestras feas reflejan un problema profundamente arraigado que ha logrado filtrarse a través de la barrera antirracista superficialmente establecida después de décadas de actos vergonzosos. Además, la retórica racista comenzó a hacerse eco de las del pasado. Por ejemplo, todos hemos escuchado sobre aquellas personas que afirman que la presencia de refugiados es una amenaza para las mujeres blancas o que los recién llegados están tratando de apoderarse secretamente de sus países. Curiosamente, alguien más hizo comentarios similares hace décadas. Los africanos están más allá de tales comentarios vergonzosos. Estos salvajes son un peligro terrible. Una declaración conjunta de la Asamblea Nacional Alemana advirtió en 1920 a las mujeres alemanas. Escribiendo en Mein Kampf, en la década de 1920, Adolf Hitler describiría a los soldados africanos en suelo alemán como una conspiración judía. Apuntaba a derrocar a los blancos, desde sus alturas culturales y políticas. Obviamente, ninguna persona sensata estaría de acuerdo con las ideas extrañas y extravagantes de los nazis hoy, pero parece que tales ideas malvadas han encontrado la manera de volver. La blancura se está convirtiendo una vez más en una pseudo-religión, como observó el activista político estadounidense Du Bois en la década de 1900. El mundo occidental afirma que ha superado los pecados y los errores de su pasado. Ahora afirma que es el centro del modernismo, la libertad y todo lo deseable. Pero es. Estos incidentes muestran que en cada era de la historia, siempre habrá personas de moral dudosa y juicio cuestionable. Sin embargo, las generaciones de hoy tienen una ventaja. Vimos lo que sucedió la última vez que el mundo cedió a la locura del racismo. Vimos cómo las olas de locura se tragaban a millones, sin importar cuán sensibles fueran esas personas anteriormente. También vimos lo que sucedió al final y cómo el racismo, la xenofobia y las formas más flagrantes de prejuicio y fanatismo causaron los crímenes más atroces e impensables. Por lo tanto, si a pesar de este conocimiento, nos dejamos tragar por una ola de odio similar y permitimos que esta vergonzosa historia se repita, no habrá excusa. Esta vez, será un error cometido deliberadamente.